y estamos ya preparados para darle la bienvenida. Se engalana la tarde con nuestra compañera, la comisario Griselda Rodríguez, quien, bueno, cierra en la tarde de hoy nuestro Congreso Internacional de Investigación Criminal en el sitio del suceso, el hallazgo de elementos de interés criminalístico, la cadena de custodia y la jornada forense en siniestros especiales. Griselda, muy buenas tardes, bienvenida, abrazo a la distancia. Muy buenas tardes, Julio. Un placer una vez más estar contigo y todo tu equipo de CEFACACIA. De verdad que felicitaciones, John, gran amigo y compañero y colega. Es un gran placer estar en la distancia, aún así que llegue mi más cordial saludo y respeto para todos los ponentes y para todos los integrantes de este gran foro. Así que hoy vamos a culminar con unos temas bien interesantes. Tú tienes dos temas interesantísimos, Griselda. Yo no te voy a quitar tiempo porque yo cometí, hago el mea culpa, yo cometí el pecado de sustraer de la intervención de John algunos minutos que él terminó cobrándoselo. Y al final, bueno, hemos corrido a esa sustracción de tiempo hasta tu ponencia. Entonces, tienes dos intervenciones realmente interesantes al final de la tarde. Estimo que ya Durí, que finalizó las actividades con el esquema de CECEFA Kids, ha compartido tu síntesis curricular y los flyers de tu presentación con todos los participantes. No me queda otra cosa sino que nuevamente darte las gracias. Mil bendiciones para ti y éxito en este cierre de jornada del día de hoy en nuestro Congreso Internacional para Todos. Feliz tarde. Feliz tarde, Julio. Entonces, déjame ubicarme para compartir pantalla. Sí, muy buenas tardes, querido grupo y participantes de este Congreso Internacional de Investigaciones vinculadas con la temática de sitio de suceso, el hallazgo de elementos de interés criminalístico de la cadena de custodia y la jornada forense en siniestros especiales. Vamos a iniciar la tarde de hoy el ciclo de ponencias del día de hoy con las consideraciones jurídicas y éticas relativas a la dignidad humana. Es un placer para mí, Griselda del Valle Rodríguez, desde esta oportunidad, desde un espacio distinto al que normalmente estoy dando las conferencias, pero con el mismo entusiasmo y el mismo cariño y el mismo eficiencia que se requiere para estos eventos. ¿Qué debemos entender en estas consideraciones jurídicas y éticas relativas a la dignidad humana? Entender, por supuesto, que los derechos humanos son prerrogativas que, de acuerdo al derecho internacional, tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera como persona jurídica de mayor grandeza y poder ante el civil, el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano. Los derechos humanos, como tenemos que entender de ahora en adelante en la ponencia, son un conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente en la gran mayoría de los países en el globo terráqueo, garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. Es importante considerar que los derechos humanos se basan, por supuesto, en toda una historia que vamos a recabar el día de hoy y, por supuesto, el fin último de estas reuniones
Según el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esta Declaración Universal distingue dos categorías esenciales dentro de lo que es la conformación de derechos, y vamos a tener entonces los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Pero es importante, antes de entrar de lleno a lo que es esa historia del origen de los derechos humanos, saber qué características forman parte de estos derechos humanos. Entonces vamos a tener que son innatos, son inherentes a los seres humanos. Tienen la característica de igualdad, son universales, inviolables, obligatorios, inalienables e intransferibles. Son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Son acumulativos, imprescindibles, son imprescriptibles o irreversibles, trascienden las fronteras nacionales y tienen un aval de su competencia a nivel Griselda. en el ámbito internacional. Dime, ¿cómo estamos con el audio? Griselda, hay un detalle con tu sonido, debes revisarlo porque se escucha entrecortado y con un eco. Revísalo para continuar con la presentación. Creo que varios de los participantes así lo han reportado. Hay un problema con el audio. Ok, voy entonces a quitarme los audios, los audífonos para ver cómo nos conectamos con respecto a eso. ¿Te parece buena idea? Vamos a ir probando y para continuar con la presentación. Vamos a hacer breve espera. En estos casos, este inconveniente técnico, bueno, lo resolvemos saliendo del aula, y ingresando nuevamente al aula a nuestra aula virtual. Efectivamente es lo que ha realizado. Bueno, en la tarde de hoy nos paseamos por aquellos elementos que en la primera ponencia tuve a bien de compartir con ustedes, seguido de la extraordinaria intervención de mi compañero comisario John Tovar. Y bueno, vamos a cerrar con la ponencia de también nuestra compañera Griselda Rodríguez, quien está compartiendo con todos los participantes también ese cúmulo de experiencia en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y actividad que comparte hoy día, siendo no solamente docente especializada de los programas de CECEF Acacia, sino de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y de otras reconocidas universidades nacionales que tienen a bien desarrollar los programas de derecho en Venezuela. Este trabajo importante que han realizado nuestras pesquisas, valga decir, tanto la intervención del comisario Tovar y la intervención de la comisario Griselda Rodríguez, han sido reconocidas nacionalmente e internacionalmente, y nacionalmente con uno de los máximos galardones que da nuestra Policía de Investigación, que es el Premio Cangrejo. Esa información la van a conseguir ustedes en las síntesis curriculares que comparten los administradores de grupos con ustedes. Entonces vamos a esperar que la comisario Griselda Rodríguez pueda resolver su inconveniente técnico para que retome la presentación
con esta área que le corresponde ya cerrar la intervención al final de la tarde. Interesante los temas sobre la evidencia, los elementos de interés criminalístico, la cadena de custodia, el trabajo que se desarrolla en el sitio del suceso, todo lo que tiene que ver con la inspección técnica. John Tovar al finalizar hacía referencia que hace sí aproximadamente más de 20 años nosotros también utilizábamos el término, de hecho nuestras comisiones salían, las comisiones de nuestra policía de investigación salían a realizar inspecciones oculares y esto fue un término que fue cambiado precisamente porque la inspección ocular hace referencia simplemente a lo que se puede captar a través de la vista, y la inspección técnica va mucho más allá. En la inspección técnica no solamente es lo que se observa, sino todo el trabajo técnico-científico que se desarrolla en el abordaje del sitio del suceso. Y es por ello que hoy día no hablamos de una inspección ocular, sino una inspección técnico en el sitio del suceso, donde interviene un equipo interesante, un equipo multidisciplinario compuesto por los expertos, por los funcionarios de investigación y otros peritos que desarrollan un trabajo in situ para poder garantizar el éxito de esta misión, que no es otra sino el descubrimiento de la verdad a través de la investigación criminal. En horas de la tarde, bueno, cerrando ya la intervención con la comisario Griselda Rodríguez, abordando todos los aspectos de los aspectos de derechos humanos relacionados con la investigación criminal, que nos va a permitir complementar el conocimiento en todo lo relacionado a la investigación criminal. Vamos a esperar que ella retorne, se reincorpore al aula virtual y comparta con nosotros la presentación, que es la forma de resolver efectivamente los inconvenientes técnicos cuando perdemos el audio con nuestra presentación. En la tarde de hoy, Griselda Rodríguez está haciendo las consideraciones jurídicas en su primera intervención, las consideraciones jurídicas, éticas y relativas a la dignidad humana. Es la primera intervención de la comisario Griselda Rodríguez, y que va a estar acompañada ya al final de la preservación de la escena del delito y de los elementos probatorios dentro de este proceso de investigación que cierra con esa intervención para completar la presentación que tiene pendiente para el día de hoy. Me ha tocado, y le doy las gracias a Durida, nuestra moderadora, a la responsable de la moderación de nuestros eventos, me ha tocado compartir con ella la responsabilidad, puesto que, como anunció, efectivamente se encontraba realizando actividades relacionadas con uno de los programas de CECEFA acá en la ciudad de Lima. Ya está pronta para reasumir sus actividades de moderación con nosotros, mientras la comisario Griselda Rodríguez resuelve resuelve el problema técnico con su presentación. Vamos a entrar en contacto con ella y vamos a esperar breves instantes para que ella retorne a esta aula virtual.
Hola Julio, ¿qué tal estamos? Hola Julio, ¿ahora qué tal? Cuéntame. Bueno, ya te escucho perfectamente. Creo que ya has resuelto el problema y has llegado coincidencialmente con Durí, que ya nos está acompañando. Ciertamente es una responsabilidad extrema asumir la moderación de este espacio cuando los embajadores de CECEFA Acacia están acostumbrados de esa armoniosa y de esa espléndida actividad que realiza Durí en cada una de estas actividades. Yo me voy despidiendo nuevamente, Griselda, para ti, éxito total, y vamos a estar muy atentos a tu presentación. ¿Se te escucha bien el inicio? Disculpas a todos, sí, me sacó totalmente del sistema y tuve que reiniciar todo, ¿ok? Mis disculpas, sí, pero creo que ahora estamos bien con el audio, ¿correcto? Correcto, se te escucha muy bien. Muy bien, perfecto. Fíjense bien, entonces estamos prosiguiendo con la disertación y vamos a mencionar de manera amplia lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, conformado con los derechos civiles y derechos políticos, ¿ok? Vamos a tener aquí el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y del tratamiento degradante, el derecho a no ser objeto de arrestos o detenciones o exilio arbitrario, el derecho al debido proceso en materia civil y en materia de investigación penal o criminal, el derecho a la presunción de inocencia, la prohibición de leyes y castigos por actos que en el momento de haber sido cometidos, por supuesto, derechos de pedir y gozar de asilo en otros países y el de la nacionalidad. Pero es interesante valorar, cuáles son esos eventos que dieron origen a los derechos humanos, qué eventos críticos dieron origen a esa connotación que implican los derechos humanos en el siglo XXI. Tenemos que entonces establecer qué ocurrió en el siglo XIX. Allí vamos a tener, por supuesto, esa abolición de lo que es la esclavitud y vamos a tener ese movimiento obrero que dio origen, por supuesto, a dos grandes eventos esenciales que tienen que ver con la Revolución Francesa y tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, tenemos precedentes que vinculan a Adam Smith, un capitalista y propietario que estaba a favor, por supuesto, de los obreros, y tenemos a Abraham Lincoln y a William Wilberforce, con convicciones cristianas, y el otro, por supuesto, Abraham Lincoln como uno de los originarios de la presentación de cartas de derechos de los Estados Unidos. Obviamente que esto tiene repercusión no solamente en Latinoamérica, sino también en todo el resto del mundo. Pero también tenemos eventos relacionados con el siglo XXI y vamos a hablar de dos grandes revoluciones que tuvieron que ver, por supuesto, con esa renovación de derechos humanos. Obviamente estos derechos humanos que tenemos que considerar del siglo XXI o de la actualidad. Obviamente que también tenemos que hablar de ese gran evento que implicó la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Esas revoluciones tienen que ver con la Revolución Rusa y con la Revolución Mexicana, donde las ideas de revolución ya ideadas por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos tienen repercusión en estas revoluciones para lograr sus independencias y tener esos protocolos vinculados con derechos humanos. Obviamente que es la Segunda Guerra Mundial la que marca la pauta esencial para la Carta Universal de las Naciones Unidas. Y por supuesto tiene que ver con esos juicios que se realizaron en Nuremberg para, por supuesto, castigar, obviamente analizar el protocolo de lo que es el derecho internacional, que para el momento esos delitos vinculados con estos sujetos de la Segunda Guerra Mundial o de los nazis o seguidores de Hitler, por supuesto, eran elementos o acciones que no estaban vinculadas en ninguna jurisdicción penal en ninguna parte del mundo, razón por la cual fue necesario
crear este juicio de Nuremberg para tratar esos eventos únicos vinculados con la Segunda Guerra Mundial. De allí, por supuesto, surge la creación de la ONU, la Declaración de Helsinki y, por supuesto, el informe de Belmont. ¿Okay? Y otras convenciones sobre derechos de manera específica, donde vinculan a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, a los indígenas y a los tribus. Pero es importante considerar que la pauta para la Carta de los Derechos Universales que conocemos hoy en día surgen de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos, por supuesto, que tanto el siglo XIX como el siglo XX estuvo lleno de crímenes atroces, donde estaban vinculados los derechos humanos. 2 guerras mundiales, innumerables guerras regionales, guerras civiles, sangrantes revoluciones y millones de muertos. Aunque en la Primera Guerra Mundial se intentó crear una institución que fuese capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial, como fue la Sociedad de las Naciones, fue imposible evitarla, razón por la cual en esta Segunda Guerra Mundial se inician estos protocolos de actuación en materia de defensa de los derechos humanos. Pero ¿qué dice la historia de los derechos humanos en la Revolución Francesa? El primer país donde se proclamaron con solemnidad los derechos fue los Estados Unidos, con la Declaración de Derechos de Virginia en el año 1776. Luego con la Constitución de 1787. Sin embargo, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789, durante la Revolución Francesa, la que ha servido de base e inspiración a todas las demás declaraciones de los siglos XIX y siglo XX. Ahora bien, ¿qué vamos a entender? ¿Qué fue lo que sucedió en el pueblo de Virginia, en los Estados Unidos? Se realizó una asamblea electa por los colonos, existía un gobernador representante de la corona. Obviamente que la primera colonia fundada en 1607 fue el pueblo de Virginia, donde fue asentada este territorio en la costa atlántica de lo que hoy es Estados Unidos de América. ¿Okay? El 75% de la población era de origen inglés, obviamente vinculado con la migración de la conquista. Ahora bien, ¿qué decía esa Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia por allá en 1776? Obviamente que no fue la única, pero sí la más significativa. Conformada por 16 artículos, postulaba que todos los hombres por naturaleza son libres e independientes y tienen una serie de derechos de los que no pueden ser privados. Allí tenemos una réplica de estos derechos del Buen Pueblo de Virginia, que de una u otra manera es importante hacer referencia para hablar de los derechos humanos. Luego hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, vinculados con la Revolución Francesa. Sucedieron eventos esenciales como fue la toma de la Bastilla en julio de 1789, una de las tantas cárceles donde se sublevó no solamente el pueblo, sino también una serie de personajes importantes que dieron origen a esa toma de la Bastilla. Y por supuesto, en el año 1793, unos años después de la toma de la Bastilla, rompen con la estructura, en este caso monárquica, y le dan muerte en la guillotina a Luis XVI, ¿de acuerdo? Entonces, es en el 27 de agosto de 1789 que la Asamblea Nacional Constituyente realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo el principio de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es importante hacer referencia una vez más, como mencioné en el preámbulo, esa Revolución Mexicana y esa Revolución Rusa, que también estuvo a favor de estos derechos económicos, sociales y culturales. Fue en el siglo XX donde se suscitaron 2 acontecimientos relacionados con los derechos humanos, esta Revolución Mexicana y esta Revolución Rusa, con luchas reivindicativas de grandes masas de obreros y campesinos. A partir de ambas revoluciones
se reconocieron los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, como el derecho además al trabajo, la salud, a la huelga y a las prestaciones sociales. Fíjense que ambos territorios universales en diferentes continentes dieron esos pasos esenciales para lo que hoy fundamenta nuestros derechos humanos. ¿Qué podemos entonces decir de la Revolución Francesa? Pues fase armada comenzó en 1910 y terminó 10 años después, o una década después, en 1920. Quizás su logro más importante fue en 1917 con la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de carácter liberal y social. En ella se garantizaron derechos civiles, políticos y sociales. Ahora bien, vamos a hablar de derechos humanos y tenemos que hablar de derechos humanos con una perspectiva de generaciones. Tenemos esa primera generación relacionada o donde se reconoce la Revolución Francesa, por allá en 1789. Luego tenemos una segunda generación de derechos humanos donde se incorporan con la Revolución Mexicana y la Revolución Rural al final de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 con la creación de la ONU y nace, por supuesto, derechos más específicos. Esa cuarta generación va a estar vinculada con el siglo XXI, donde hoy por hoy se siguen manteniendo, actualizando y evaluando los diferentes protocolos en materia de derechos humanos, donde se especifican por estructuras fijas, por estructuras específicas y por supuesto donde hay elementos esenciales para valorar de manera específica. Allí por supuesto estamos abriendo nuevas perspectivas para entender los derechos con el surgimiento de la tecnología que inaugura la era del conocimiento. Entonces vamos a tener los derechos humanos en una cuarta generación en el siglo XXI. Fíjense bien que a la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 fue significativa para consolidar los derechos humanos. Esta guerra, por supuesto, fue una etapa dolorosa para la humanidad, con casi 36 millones de personas oxisas o inertes, donde se movieron las principales naciones del mundo y se creó, por supuesto, lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas o con las siglas en inglés de la ONU. ¿Cuál es la finalidad? Fue garantizar la paz, respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos, sin distinciones ni de raza, ni de color, ni etnia, ni por supuesto estatus o estratos sociales. Así, por supuesto, el 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa misma fecha, 10 de diciembre, es el día de conmemorar los Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, antes de concluir esa guerra o esa Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta ya se había creado la Organización de las Naciones Unidas, ¿okay? En el año 45. Los países que lo deseaban, o es decir, la convención de los países vencedores podían integrarla y participar en la Asamblea General. Su objetivo esencial era mantener la paz del mundo, pero pronto decidió formular principios básicos que darían las pautas para garantizar ese propósito de la paz mundial. Así como surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta Universal de los Derechos Humanos, y la Asamblea General pidió a todos los países miembros que publicaran dicha declaración y que se distribuyera, expusiera, leyera y comentara en los establecimientos de enseñanza. Por eso es que en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo lo dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en igualdad y derecho, dotados como están de razón y conciencia,
que es ese informe de Belmont, esa declaración de Helsinki, y por supuesto vamos a hablar un poco qué fue lo que se trató en los juicios de Nuremberg y qué se originó con esos